En esta oportunidad veremos el metabolismo de los ácidos nucleicos. Nuevamente aquí tienen la bibliografía y consideraremos a la unidad estructural de los ácidos nucleicos a los nucleótidos, que son aquellos que se van a ensamblar para formar los ácidos nucleicos que conocemos como el ADN y el ARN, cuya función importante es el transporte de la información genética y también la transmisión de caracteres génicos o genéticos de padres a hijos. También intervienen en la síntesis de proteínas, ya que están en ellos un código genético que la célula traduce desde el ADN a la desde el ARN a proteínas, y además el ADN da la individualidad y el potencial funcional a cada ser. Eso quiere decir que si bien todos tenemos la misma cantidad de cromosomas y la misma cantidad de genes, no todos tenemos la misma estructura del ADN, y eso nos hace únicos. El nucleótido es la unidad estructural y va a estar formada por una base nitrogenada, una aldopentosa, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y un grupo fosfato. Toda esta estructura es la que consideramos un nucleótido. Las bases nitrogenadas se dividen en dos: las pirimidinas, que vamos a tener la timina, la citosina y el uracilo, y las purinas, que son la adenina y la guanina. Los nucleótidos se ensamblan a través de los grupos fosfatos que están asociados a la ribosa o a la desoxirribosa, o sea, sería la aldopentosa. Y estos lo van a hacer, se van a unir en una cadena carbonada en orden desde el extremo 5' y otro del extremo 3' en la misma pentosa. Y luego en la próxima pentosa ese grupo fosfato se va a unir al carbono 5 y se va a unir el de la próxima base nitrogenada al carbono 3 de la pentosa. Y así van a formar una cadena con un extremo 5', o sea que queda un fosfato que está unido, un fosfato libre que está unido al carbono 5 de esta pentosa, y en el otro extremo un fosfato libre unido al carbono 3 de la última base, de la última pentosa del nucleótido. Con respecto a la importancia biológica, además de la formación de los ácidos nucleicos, las purinas además son uno de los sistemas heterocíclicos más importantes. Forman productos como coenzimas, antibióticos, xantinas como el café, el té, el cacao. La adenina también participa en procesos de óxido-reducción, y también segundos mensajeros como el AMP cíclico y transportadores de energía como son el ATP, el GTP y el UTP también. Con respecto a las pirimidinas, en donde está la citosina, la timina y el uracilo, forman parte de la vitamina B1. Hay algunas enzimas que son nucleótidos y están implicadas en procesos metabólicos, y también son utilizadas en la industria farmacéutica como derivados del ácido barbitúrico, utilizados como hipnóticos, y también antibacterianos como las sulfadiacinas, sulfameracina y sulfametacina, antibióticos usados para el tratamiento de infecciones bacterianas. Con respecto a la digestión y la absorción, es escasa el aporte de nucleótidos por la dieta a la síntesis de los nucleótidos en el organismo. Vamos a tener un pequeño aporte de la dieta que no supera el 10%, y el resto son reciclados de los nucleótidos que tenemos en el organismo, o pueden tener síntesis de nuevo. La digestión va a ser únicamente en el intestino y va a estar dada por las nucleasas pancreáticas, que van a romper los nucleótidos, fraccionar los nucleótidos. Estos luego van a ser atacados por las fosfatasas intestinales
los cuales van a destruir el grupo fosfato y van a liberar nucleósidos. Los nucleósidos tienen dos opciones: o son eliminados por materia fecal, debido a que son degradados por nucleosidasas intestinales, o se absorben de manera directa en los enterocitos, pasando al sistema porta y de ahí a la circulación general. Con respecto a la síntesis y degradación de purinas, la adenina y la guanina se sintetizan, se sintetiza primero la base nitrogenada y se obtienen los distintos componentes de esta molécula de pequeñas, con aportes de distintas moléculas. Por ejemplo, el carbono 6, que proviene del dióxido de carbono, el nitrógeno de la glicina, este carbono del formilo, las amidas que provienen de la glutamina y también la otra amina del aspartato. Cada una de estas moléculas va a aportar, ya sean los carbonos o los nitrógenos, y se va a formar la base nitrogenada, o sea, la purina. Y esta luego se va a acoplar en una reacción anexa a la ribosa 5-fosfato, que proviene de la vía de las pentosas. Con respecto a la degradación de las purinas no son solubles, así que hay que degradarlas para poder eliminarlas por orina, o sea, transformarlas en un compuesto soluble. ¿Cuál es ese compuesto? El ácido úrico. Para ello, entonces, la adenosina, que está acoplada a su ribosa, es degradada a hiposantina, la cual va a ser degradada por la santina oxidasa hasta santina y luego otra vez atacada por la santina oxidasa para finalmente obtener el ácido úrico, el cual sí es soluble, se va a filtrar en el glomérulo, se reabsorbe gran parte en el túbulo contorneo proximal y se van a liberar aproximadamente 400 miligramos por día en la orina. La guanina ingresa casi al final de la vía y también deriva en el ácido úrico. El ácido úrico es un compuesto que puede verse aumentado en ciertas patologías que causan hiperuricemia, como la lisis tumoral, en el caso de tratamientos con antineoplásicos, y en la ingesta de fármacos citotóxicos, también en la alta ingesta de alimentos ricos en nucleótidos, como las carnes, las leguminosas, los mariscos, o también en el alcoholismo, en donde se ve afectada o alterada la degradación, o aumentada la degradación de las purinas. ¿Cómo se trata esto? El medicamento que se utiliza es el halopurinol, el cual inhibe a la santina oxidasa y se acumula la santina. ¿Cuál es la diferencia? Que la santina es también soluble, pero no puede formar cristales de ácido úrico cristales de urato, como si lo hace el ácido úrico, y este se acumula en las articulaciones generando la gota, que es esa acumulación de cristales en las articulaciones y consecuente dolor e inflamación de las articulaciones. Con respecto a la síntesis y degradación de las pirimidinas, la síntesis de las pirimidinas es un poquito más compleja que el de las purinas. Para poder, primero se sintetiza el anillo, la base, y luego esta se debe acoplar al anillo de pirrolidin fosfato, o sea que ya está la pentosa con el fosfato unido. Entonces, para formar la pirimidina, vamos a necesitar que la glutamina aporte, o glutamato aporte el nitrógeno, junto con el bicarbonato, que va a aportar un carbono, y la acción del carbamilfosfato, en este caso el pool citosólico. Recuerden de que había un pool mitocondrial que era utilizado en la síntesis de la urea, pero en la síntesis de las pirimidinas utiliza el pool citosólico, y en reacción con el aspartato, el cual va a aportar el resto de la cadena
estos carbonos y este nitrógeno, va a dar finalmente la molécula de las pirimidinas. Este orotato, que es el que se termina formando, se acopla a la al pirrolfosfato, perdón, para finalmente dar la pirimidina. Con respecto a la degradación, estas sustancias sí son solubles, altamente solubles, así que la citosina, el uracilo y la timina se transforman en compuestos altamente solubles, se degrada, se elimina el amoníaco por otra vía, vía de la urea, acuérdense, o glutamina o transaminasas, y de esa manera estos compuestos que son altamente solubles son eliminados por orina. Hasta acá llegamos, este teórico es bastante sencillo. El resto de la estructura de los ácidos nucleicos y función serán abordados en el módulo de biología celular. Igual no olviden completar los temas aquí abordados a través de la bibliografía sugerida. Muchas gracias.